Nos acompaña ya, como les habíamos anunciado, Alejandro Hernández, portavoz de Vox, el partido que va a presidir esa mesa de reconstrucción económica y social, si hay mesa de reconstrucción económica y social, cosa que le vamos a preguntar ahora. Buenas tardes, señor Hernández. Buenas tardes. Se suman las bajas, UGT, después de la salida de los partidos del arco de la izquierda, del arco parlamentario de la izquierda. UGT, Comisiones Obreras lo deja en duda, anuncia que no acudirá. Bueno, quizá lo que tengan miedo es que en esa comisión pues se les pueda reclamar que como contribución a la reconstrucción o a la recuperación, pues que empiecen por devolver todos los millones de euros que han defraudado, ¿no? Según se está viendo en los tribunales de justicia. Bueno, ellos verán en cualquier caso. Sería un espíritu para empezar una reconstrucción económica y social un tanto áspero, quizás. Bueno, son ellos los que tienen... La pelota está en su tejado, evidentemente, ¿no? Las hostilidades no las hemos roto nosotros, desde luego. Y además, insisto, que nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho mi compañero Manuel Gavira, nosotros acudimos de buena fe y estamos dispuestos pues, a que esa comisión pues, funcione como debe de ser, como un elemento pues, que sirva realmente para la reconstrucción y para la reactivación económica de Andalucía. En cualquier caso, señor Hernández, supongo que entenderá la extrañeza para muchos de verles presidiendo una comisión que en la sesión en la que empezaba a constituirse fue descalificada seriamente por ustedes. Bien, bueno, hay que decir, en primer lugar, que nosotros hemos votado en contra de la creación de esa comisión, pero que una vez que se ha constituido, bueno, pues lo que toca y lo correspondiente, pues bueno, pues es contribuir a que esa mesa, que esa comisión efectivamente sirva para algo. La mejor manera de hacerlo, de que no se convierta, bueno, pues en un mero ring pues mediático, ¿no? En el que bueno pues se vayan viendo las diferencias, ¿no? Entre Partido Popular y Ciudadanos por un lado y PSOE y Adelante Andalucía por otro. Bueno, pues la manera de controlar que sea fructífera para los intereses de los andaluces en general, bueno, pues es presidirla, insisto, desde la buena fe y desde la persecución del objetivo que nos preocupa a todos, que es bueno pues que se produzca la recuperación pues lo antes posible. Y decir simplemente que nosotros hemos votado en contra de la creación de otras comisiones, como puede ser la Comisión Especial de Infancia, como puede ser la Comisión de Discapacidad, y sin embargo estamos trabajando en ellas. De hecho, incluso yo no presido, soy el vicepresidente de la Comisión de Discapacidad y mantengo encuentros habitualmente pues con diferentes asociaciones, ¿no? Una cosa no quita la otra. ¿Les convencionó solo con la presidencia o hay algo más? No, bueno, esto, en fin, en estas cosas siempre, pues no les digo nada que ustedes ignoren, ¿no? Aquí, pues, llevábamos tiempo, pues, negociando. Nosotros tenemos una relación con los dos partidos que sostienen el gobierno de la Junta de Andalucía, pues, en fin, fluida, y en ese sentido, bueno, pues al haber comunicación, pues muchas veces pues hay intercambio de pareceres, ¿no? Y bueno, pues aquí pues, nadie se ha caído de un guindo, ¿no? Todo el mundo sabe contar. Entonces, bueno, tanto lo sabía el señor Moreno Bonilla cuando habla de esa alianza por Andalucía, como lo sabía la señora Díaz cuando en una comparecencia en el Parlamento pues le cogió el guante y le retó a que crearan esa comisión. Ellos sabían, en cualquier caso, cuál es la aritmética parlamentaria. ¿Tiene usted la impresión, señor Hernández, de que desde la izquierda, a sabiendas de que la oferta que les hacían desde el Partido Popular, y ayer lo comentó aquí José Antonio Nieto, de la posibilidad de ponderar el voto de tal modo que no hubiera una mayoría de izquierdas en ausencia de Vox, que la izquierda se negara, tenía como finalidad que necesariamente tuvieran que contar con ustedes, que volvieran ahí y poder utilizarlo como argumento para crear confrontación? ¿O esto se lo han encontrado hecho? Bueno, yo creo que no infrinjo ninguna norma de confidencialidad si digo que en una reunión informal de portavoces yo fui quien advirtió que se podía dar ese problema, y se lo advertía al portavoz del PSOE. ¿Y qué le dijo? Que efectivamente que eso era así y que lo tendrían que mirar.
cada uno hace valer, obviamente, bueno, pues sus cartas, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Lo que pasa que, bueno, obviamente, pues en un momento dado, unos pueden utilizar la táctica pues como un medio para lograr un fin político legítimo, y en nuestro caso es, bueno, pues en la medida de lo posible, exclusivamente que los pactos que nosotros, la filosofía de los pactos presupuestarios que tenemos suscritos con el Partido Popular y con Ciudadanos, pues que de alguna manera, incluso en este escenario post-pandemia, pues esa filosofía que siga vigente, y bueno, pues otros a lo mejor, pues el tacticismo se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Se le había visto a usted, señor Hernández, muy crítico durante la pandemia. Ha tenido muchas intervenciones cuestionando las estrategias, cuestionando la gestión del gobierno andaluz. ¿Vuelven las aguas calmadas? No, nosotros seguiremos. El hecho de que nosotros intentemos contribuir a la estabilidad de este gobierno de la Junta de Andalucía no nos convierte en un socio silente, ¿no? Nosotros, obviamente, las cosas que vemos que no se hacen bien, pues las tenemos la obligación de denunciarlas. Nosotros, de todas maneras, en relación con la gestión de la pandemia, yo tengo que decir que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Gobierno de España, yo tengo conversaciones con compañeros, con diputados del Parlamento Nacional, que no tienen ninguna comunicación con el Gobierno de España, cero. Entonces, claro, yo aquí no puedo decir lo mismo, porque nosotros, de hecho, hemos mantenido unas reuniones casi, bueno, semanales, ahora también están siendo semanales con el señor Marín. Yo además se lo agradezco porque ha sido una petición mía, y le agradezco que los viernes por la tarde, a las 6:30, pues después de una semana muy dura de trabajo, pues él se tome la molestia de reunirse con nosotros, con los portavoces, y explicarnos pues determinadas cuestiones, ¿no?, de las medidas que se van tomando, nos anticipa algunas cosas. Entonces, como digo, yo eso lo tengo que poner en valor, pero eso no impide que, si hay sombras, pues nosotros, pues esas sombras, pues también queramos que se aclaren, ¿no? Pues si me permite, señor Hernández, como tenemos por costumbre en la mesa de análisis cuando alguien nos visita, que los analistas que se suman a la conversación. Estela Benot quería hacerle una pregunta. Yo me gustaría saber si piensa usted, yo quiero saber dos cosas. La primera, si piensa usted que esa comisión puede llegar a algún sitio, la comisión de reconstrucción o como la queramos llamar, si de verdad vamos a poder, porque con los mimbres que estamos viendo, el panorama que tenemos, ¿usted cree de verdad que no necesitamos un milagro para que eso salga para adelante y tenga una solución? Y por otro lado, yo también quiero, si piensa usted que el gobierno andaluz está siendo, lo ha dicho en varias ocasiones, pero no sé si cree que tendría que ser mucho más beligerante con el gobierno de España. Si cree que la situación que estamos viviendo, por ejemplo, con Granada y Málaga, que no pasan a la fase 2, o que no tenemos movilidad interprovincial, que eso es responsabilidad de que el gobierno andaluz no está de verdad presionando como debería. Bueno, a la primera pregunta, yo creo que si las cosas se hacen bien, sin perder la perspectiva de que estamos hablando de una comisión de estudio, es decir, que aquí quien tiene que reflotar Andalucía es el gobierno de la Junta, ¿no? Sin ningún género de dudas. Esta es una comisión de estudio en la que, si las cosas se hacen bien, pues se podrán alcanzar allá por septiembre una serie de dictámenes que, bueno, pues de alguna manera pues servirán pues para ayudar, ¿no?, o para coadyuvar en las medidas que pueda con posterioridad tomar el gobierno de la Junta, pero no depende de la salvación de Andalucía de esta comisión, no saquemos tampoco las cosas de su sitio. Entonces, bueno, si se hacen las cosas bien, pues nuestra intención es que vengan expertos de toda España, e incluso, bueno, pues si es posible, expertos internacionales, y bueno, pues que con buena fe y con buena voluntad, bueno, pues que intentemos entre todos buscar, bueno, pues algún tipo de pauta que pueda servir pues para salir de una crisis que estamos, bueno, viviendo algo que es novedoso, ¿no?, y que era algo pues que todavía no sabemos exactamente cuál es el alcance, ¿no?, real de este problema. Y respecto de la segunda cuestión, me preguntaba usted por el tema de la... ¿Cree que hace poca presión? Bueno, yo me remito a los resultados. Es decir, si uno coge, creo que son 11, ¿no?, videoconferencias, ¿no?, las que han mantenido. Yo lo dije en alguna ocasión, es que prácticamente podríamos poner la primera, la última, y a la inversa. ¿Por qué? Pues porque es que las quejas han sido las mismas. Se ha quejado de la falta de comunicación, de la falta de criterios,
porque es verdad, nosotros si yo tengo una reunión en el grupo parlamentario y viene, pues no sé, una asociación empresarial a trabajar un rato con nosotros, tenemos que estar a una distancia de 2 metros, tenemos que ponernos una mascarilla y tenemos que, en fin, con una serie de pautas. Y sin embargo, si nos vamos a tomar un café, nos vamos a sentar juntos y sin mascarilla. Pues parece que este tipo de pautas no han sido clarificadas y esto confunde a la ciudadanía. Entonces, bueno, de todas estas cosas se ha venido quejando el señor Moreno Bonilla y, por supuesto, del ahogo financiero. Desde que toca la desescalada, pues también de la discriminación, lo hemos visto con el caso de Granada y Almería, y la verdad es que se sigue quejando, pero no pasa nada, no tiene ningún resultado desde ese punto, y ahora pues obviamente es su responsabilidad también. ¿Cree que puede conseguir, señor Hernández, que regresen los partidos que se han marchado a la comisión? ¿Cree que hay alguna posibilidad de persuadirles? Y si no es así, ¿cree que la comisión estaría muerta porque en esas condiciones no tendría sentido? La comisión va a seguir funcionando con ellos o sin ellos. Y yo no estoy en su cabeza, ellos verán. ¿Y cree que puede hacer algo? ¿Tiene algún plan para tratar de persuadirles o cree que eso no es viable? Hombre, no les vamos a hacer beber lejía, ni mucho menos, ¿no? Como decía hoy un miembro de Adelante Andalucía, ¿no? Pues quizá es cuestión de que vean quiénes son las personas o las entidades o los expertos a los que vamos citando, y a lo mejor, bueno, pues consideran oportuno sumarse, que yo creo que sería lo razonable. Le pregunta Juan Carlos Blanco. Sí, una simple pregunta que, además porque no lo sé con exactitud y quería trasladársela. ¿La presencia de Vox en esa comisión está supeditada a que tenga la presidencia? La que tenemos la presidencia es un hecho, y nosotros estamos en esa comisión porque queremos y porque podemos. ¿Y si no tuviera la presidencia? Bueno, pues eso no lo sabemos, lo que podría haber ocurrido. Eso son hablar de conjeturas que la verdad que no tiene mucho, no nos lleva a ningún lado. Bueno, antes le preguntaba yo si les habían convencido con la presidencia y entendí que la respuesta era que sí. En cualquier caso... Hombre, vamos a ver, es que vuelvo a lo de antes. En política muchas cosas tienen un coste y nosotros tenemos que hacer valer nuestra posición. Hay que ser conscientes de que nosotros, de alguna manera, pues aquí al Parlamento no se traen muchas cosas que se voten. Es la realidad, porque con las elecciones del primer año, más luego, bueno, pues con esta crisis realmente se ha votado 2 leyes de presupuestos y quizá pues con cierto calado otras 2 normas o 3. Es decir, que ha habido poca actividad parlamentaria en la que Vox haya podido hacer valer, digamos, nuestra fortaleza aritmética. Pero nosotros no estamos en eso. Nosotros somos un partido serio y nosotros ofrecemos nuestra colaboración leal en fomento de la estabilidad del gobierno, porque consideramos que es positiva. Y por eso nos reunimos prácticamente todas las semanas con el consejero de Hacienda, con el consejero de Economía, y por eso, bueno, pues como digo, ofrecemos habitualmente nuestra colaboración, y lo que nos parece bien pues lo apoyamos, y lo que nos parece mal pues no lo apoyamos. O sea que están ustedes negociando la modificación del presupuesto, entiendo, por lo que acaba de comentar, porque claro, hay que modificarlo entero, ya lo dijo el presidente, ¿no? Hombre, evidentemente las cifras ya no valen. No negar eso, pero ¿no le parece responsable por nuestra parte? Que seguramente en esa modificación del presupuesto sí sería el momento para hacer valer su fortaleza aritmética, y no ahora, donde sí podría haber habido, a mi juicio, una mayor altura de miras para que la comisión todo el mundo se viera representado? Porque está usted diciendo que quiere la presidencia para poder demostrar la fortaleza aritmética de su Yo no he dicho eso, ¿no? Yo no he dicho eso. Hace usted una reflexión perversa. Nosotros lo que hemos dicho es que desde la presidencia vamos a trabajar porque la comisión sea útil. Eso es lo que hemos dicho nosotros en un principio. Si yo hago mía su reflexión, para que se sume el Partido Socialista y para que se sume Adelante Andalucía, tengo yo que admitir que somos un partido
sin legitimidad democrática como para poder presidir esa comisión, eso no lo admito. Bueno, pero en ese caso, si ha hecho usted una lectura perversa de lo que le he dicho yo no he dicho eso, evidentemente. Se lo he dicho en términos amistosos, porque en entiendo términos además cordiales. la completa legitimidad democrática de Vox. Claro, por supuesto, pues ese es el tema. Es que ya nos encontramos en un escenario en el que, bueno, pues lo primero que hay que asumir es que Vox está en la comisión porque quiere y porque puede. ¿Sabe que Vox, creo que ha habido esta mañana de nuevo abandono de la mesa nacional en el Congreso de los Diputados, con un rifirrafe con Pablo Iglesias? ¿Entiende en ese sentido que la oposición aquí adopte posturas semejantes? Yo no. Lo que ocurre en Madrid no tiene por qué tener un correlato en Andalucía. Creo que las cosas aquí pues son diferentes, ¿no? ¿Y se arrepiente hasta cierto punto, señor Hernández, en esta tensión retórica, en la utilización de los gobiernos socialcomunistas, los trifachitos, la ultraderecha, es decir, el estar buscando etiquetas de descalificación que aumentan la tensión? ¿Se arrepiente ahora con la perspectiva de una comisión como esta de reconstrucción económica y social, de haber contribuido en alguna medida desde los partidos a que se cree una tensión o una beligerancia que ya lleve a no convivir en las cámaras de representación de la soberanía popular? Bueno, en ese sentido yo querría destacar que nosotros, por nuestra parte, en el peor de los casos lo que hacemos es responder, porque casi nunca iniciamos este tipo de rifirrafes dialécticos. Si nosotros hablamos de un gobierno social comunista, no estamos diciendo nada que no sea cierto, porque es un gobierno compuesto por socialistas y por comunistas confesos, que además se jactan de ello y lo tienen a gala, lo cual me parece muy respetable, con lo cual nosotros, en ese caso concreto, sí que estamos describiendo. Y lo que pasa es que cuando se habla del comunismo, pues evidentemente... ¿Y no cree que en alguna medida, gente... cuando se dice la extrema derecha, que a ustedes le molestan, es el partido que está en el extremo de la derecha? ¿Es el partido no es lo mismo, de la extrema derecha? No es lo mismo, de todas maneras hay mucha gente que está más a la derecha que nosotros, ¿no? Si es que, insisto, que muchas veces oí hablar de derecha e izquierda... En este momento, digo, en la política... Bueno, pues hombre, hay muchos partidos, ¿no? O formaciones así radicales, ¿no? De extrema derecha, ¿no? En fin, a nosotros son los que nos han boicoteado alguna mesa realmente, o sea que... Tengo, bueno, una pregunta... Una pregunta nada más, señor Hernández. ¿No le da a usted pena, lo digo en términos social, en términos de ciudadano normal, que los grupos parlamentarios solo hayan podido ponerse de acuerdo, los 5 grupos me refiero, en el reparto del Consejo Audiovisual, en el reparto del Consejo de Administración de Canal Sur, y no sean capaces de ponerse de acuerdo en cosas como, por ejemplo, esto que hablamos de la reconstrucción de Andalucía, o otro tipo de cosas que son de verdad relevantes para toda la sociedad? ¿No se siente usted con un poco, no sé, preocupado porque el Parlamento de Andalucía no sea capaz? Lo digo por la parte que le corresponde a usted, pero también por lo que corresponde a todos los grupos parlamentarios. Yo vuelvo a lo de antes. Quien se ha ido de esta mesa sin saber cómo va a funcionar, sin saber qué es lo que a quién se va a traer, sin haber visto, bueno, pues cuál es la filosofía con la que nosotros tenemos pensado presidirla, quien lo ha hecho han sido los partidos de la izquierda. Es decir, que nosotros en ese sentido no tenemos ninguna culpa. Es decir, que tenemos, de hecho, incluso, bueno, pues nuestra mano tendida y abierta, pues para ejercerla, pues con neutralidad y pensando, pues en el interés general de los andaluces, que es lo que perseguimos y lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. Y si me permite solo un segundo, cuando hablamos del tema de la extrema derecha, lo dije ayer y lo vuelvo a decir: Vox defiende la monarquía parlamentaria. Vox defiende el Estado de Derecho, Vox defiende la separación de poderes. Todo esto es la quinta esencia de la democracia. Es decir, cuando se habla de Vox, y a lo mejor otros partidos, incluso, bueno, pues alguno de ellos presente en el Parlamento de Andalucía, no podría a lo mejor decir lo mismo que acabo de decir yo. Bueno, pues eso es una realidad. Entonces, cuando se habla de extrema derecha, no se hace pues para decir que somos el partido que se encuentra más a la derecha. Yo entiendo que la mayoría de las ocasiones, y no digo que lo estén haciendo ustedes, pero digo que en muchas ocasiones, cuando se utiliza ese término, se hace para restarnos legitimidad democrática y se hace con un ánimo de dañar que nosotros entendemos que nos perjudica y obviamente pues por ello pues lo denunciamos y lo seguiremos haciendo. Bueno, señor.